Ok, vamos entonces al Evangelio de Lucas, y como le hacíamos en pues creo que en la secundaria, no recuerdo bien, pero de pronto si traes un cuaderno y el cuaderno va más o menos secuenciado, pues ponle una línea o bríncate una hoja y ya acabamos el primer módulo, digamos, que fue la introducción de Lucas, de todos estos domingos de enero hasta más o menos hace unos 2 o 3 del mes pasado. Y vamos a continuar hablando de Lucas, pero para hacer un recuento pues rápido, estuvimos revisando principalmente a quién, a Juan el Bautista, y el periodo de prácticamente 400 años, ¿sí lo recuerdan? Y ahí nos detuvimos algunas semanas, pero nos quedamos prácticamente en el capítulo 4 de Lucas. Entonces vete acercando al capítulo 4 de Lucas. Y gracias hermano, digamos que el primer módulo o los primeros temas fue algo así como una introducción al Evangelio de Lucas, pero vamos ahora a avanzar al ministerio de Jesús. Entonces, para poder entrar de lleno a Lucas, déjame comentarte que si tú no has podido estar estos domingos, pues le des ahí una visitadita a nuestra página de Facebook antes de que bajen nuestros videos. Ya los están bajando, entonces apúrate a verlos. Apúrate a ver ahí nuestros videos. Amén. Ok, entonces vamos al capítulo 4 de Lucas. Y el versículo 1, capítulo 4 de Lucas, dice: Jesús, ya estamos allí, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 1, capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, déjame hacer aquí unos garabatos y tratar de explicarlos, pero a ver si alguien Bueno, supongan que esto es el desierto. ¿Qué encontramos en el desierto? Pues vegetación cactáceas, ¿no? Entonces, estos dibujitos que tengo por aquí representan un desierto, a lo mejor muy al estilo mexicano, porque no sé si en Israel haya nopales o cactáceas así, pero piensa que este es el desierto. Y dice que Jesús fue llevado por el espiritual desierto, pero también dice que volvió del Jordán. Es decir, antes del desierto venía ¿de dónde? Del Jordán, ¿cierto? E iba hacia dónde, pues es lo que vamos a ver. Pero el versículo 1 empieza diciendo que Jesús, lleno del Espíritu Santo, venía o volvió del Jordán. Ahora está el desierto, pero no se va a quedar en el desierto. ¿Va a qué? A avanzar o va a salir. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros leemos Génesis y Éxodo, nos damos cuenta que Dios, en Génesis principalmente, no creó un desierto, creó que un huerto, un Edén. Entonces, aquí abajo, ahora sí hay como te lo imagines. Estos imaginen que son los árboles, porque además dice que Dios plantó todo tipo de ¿qué? De árboles. Ahí echen a volar su imaginación con los dibujos. Y entonces fue un ¿qué? Un huerto.
Entonces hacemos un paréntesis para poder regresar a Lucas y vamos a ir a Génesis. Creo que es el capítulo 3. Perdón, el capítulo 2, 2:4. Génesis 2:4. Génesis capítulo 2:4, leo: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover. ¿Sobre quién? Sobre la tierra, ni había hombre para que lo labrase, sino que subía de la tierra un vapor. ¿Sí dice así? En este huerto o en este lugar no había hombre y no había tampoco ¿qué? Lluvia. ¿Sí? No había hombre y no había lluvia, pero había un ¿qué? Un vapor. Acuérdense de sus clases de la secundaria, ¿cierto? ¿Y qué hacía este vapor? Pues era un sistema de riego. No sé cómo se llame ahora, pero era un sistema de riego por vapor, por rocío, porque literalmente el agua no era líquida como nosotros la tomamos, pero era un vapor. Sigo leyendo. No había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Entonces resulta que en este huerto Dios va a poner un ¿qué? Un hombre. Echen a volar su imaginación. ¿Cierto? Entonces Génesis capítulo 1 habla de un hombre que es puesto en ¿dónde? En un jardín que Dios plantó y que además tenía un sistema que lo mantenía verde, que lo mantenía húmedo, que era el vapor. Y resulta que Dios pone al hombre ¿en dónde? En ese lugar, para que sea el hombre el que sea el encargado de cuidar, de trabajar, de seguir labrando lo que Dios empezó. Eso es lo que dice el Génesis. Pero cuando tú sigues leyendo Génesis, te das cuenta de algo, que el hombre va ¿qué? A pecar. ¿Sí? Y cuando el hombre peca, Dios lo saca ¿de dónde? De este huerto o de este Edén, y lo pone en una tierra que produce ¿qué? Espinos y abrojos, ¿cierto? Lo pone en un lugar desértico, no en un lugar húmedo, pero lo pone en un lugar ¿qué? Seco, desértico, porque dice que la tierra le va a producir espinos y abrojos, o prácticamente lo que está diciendo es que ya no vas a estar en un jardín, vas a estar ahora en una zona desértica, donde la tierra la vas a hacer producir ¿con qué? Con esfuerzo, con el sudor. Pero el plan de Dios es que vivamos ¿en dónde? En un lugar de este estilo, donde la tierra produce. Y resulta que muchos años después nos encontramos con Jesús. ¿En dónde? En Israel, en esa región. Ahora déjame ir haciendo otro paréntesis para que podamos seguir leyendo los versículos. Antes del Jordán, ¿a dónde estaba Jesús? Un poquito antes del Jordán, ¿a dónde estaba Jesús? No, en el desierto fue después, ¿no? Pero antes del Jordán estaba en la zona de Israel, vamos a decirlo. Estaba en Nazaret, estaba en Galilea, estaba en la
tierra de Israel. Y en algún punto Jesús es ¿qué? Bautizado, ¿cierto? Entonces, siguiente dibujito, a ver si me logro explicar. Aquí está el Jordán que desciende de lo alto, ¿cierto? Porque ese es el nombre, o ese es textualmente lo que quiere decir. Desciende de lo alto hacia acá, o hacia algún lugar del Jordán. Está el desierto, y si tú ves tu mapa, pues a un lado del desierto están algunas ciudades de Israel que Jesús visitó. Ahora, en algún punto de su existencia, Jesús es ¿qué? En el Jordán, bautizado. ¿Sí? Vamos a regresar a Lucas y vamos a regresarnos tantito al capítulo 3, 21. 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Orando el cielo se ¿qué? Aquí es todavía más difícil, entonces echen a volar su imaginación, porque no sé cómo representarlo. Bueno, cielo abierto, mejor vamos a llamarle, ¿verdad? Es como una puerta, pues, como un portal. El cielo se abrió. ¿Sobre quién? ¿Sobre todos? No, el cielo se abrió ¿sobre quién? Sobre Jesús. ¿Cierto? Jesús es bautizado y el cielo ¿qué es? Abierto. ¿En dónde está? En el Jordán. Y su siguiente destino es ¿dónde? El desierto. Ahora, ¿qué tipo de bautismo era este que Jesús tomó o recibió? Un bautismo para arrepentimiento ¿de qué? Exactamente. Perdonen la letra, pero es que el pizarrón brinca mucho. Jesús es bautizado para arrepentimiento de pecados. Una vez que es bautizado, el cielo se abre y después va a ir ¿a dónde? Al desierto. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Ok. Entonces, resulta que cuando veamos o sigamos leyendo el ministerio de Jesús, todo ser humano, el plan de Dios era que viviera en un estado de este tipo, en un jardín, en un lugar donde la tierra produce. El pecado es la razón por la cual el hombre es expulsado a un lugar más bien desértico, no húmedo sino desértico, ¿verdad? Y entonces toda la humanidad está en un estado ¿de qué? De pecado. Por eso es que Jesús nos representa en este bautismo, porque toma, aunque Él no ha pecado, mi lugar. Yo sí he pecado mucho, y cuando está delante de Juan, Juan lo ve y le dice: tú no necesitas este bautismo porque este es para gente pecadora. Y Jesús le dice: no importa, deja que así sea, porque así conviene, porque Jesús me está ¿qué? Sustituyendo en este bautismo. Pasa por el estado de pecado. Después del bautismo, ¿qué estado tiene? Tiene un estado de cielo abierto. ¿Sí? Me representa con un estado de pecado. Viene el bautismo, el cielo se abre, y el siguiente lugar a donde va a ser llevado es ¿a dónde? Al desierto. Ahora, déjame ir haciendo unas conclusiones para nosotros. Todos representados en este hombre llamado Adán, todos
representados en este hombre llamado Adán, tenemos un estado ¿de qué? De pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria o del lugar que Dios diseñó, ¿cierto? Y tiene que venir ¿quién? Jesús a representarme, a decir, ellos han pecado, yo no, pero Juan tomó su pecado, primeramente en el Jordán, para que el cielo se abra para ¿quiénes? Para ellos. El cielo abierto representa lo que Dios hace en este lugar, donde todo es posible, ¿cierto? Es un estado donde todo es posible. Pero resulta que el siguiente lugar a donde va a ir Jesús es ¿a dónde? Al desierto. ¿Hasta allí vamos bien? Al desierto. Entonces, aunque tú tengas un cielo abierto por la obra de Jesús, el siguiente lugar va a ser ¿cuál? El desierto. Y vamos a ver qué va a suceder en este desierto, porque resulta que hay unos versículos importantes. 4, versículo 1 de Lucas: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado ¿por quién? Por el diablo. Jesús en el desierto ¿era quién? Tentado por el diablo. Tentado por el diablo. ¿De qué manera se presentaban estas tentaciones? Pues particularmente vamos a ver 3 formas en las que se presentaban estas tentaciones, y tienen que ver muchas veces con la forma en que el diablo nos tienta a nosotros. Tiene que ver muchas veces en la forma en que Dios tienta al ser humano, pero no a cualquier ser humano, sino a aquel, ¿verdad?, que está viviendo a través de la obra de Jesús. Por eso a veces la queja de algunos cristianos nuevos o gente que se está acercando al Señor es: ¿por qué antes, cuando no iba a la iglesia, cuando no leía la Biblia, cuando no oraba, cuando etcétera, etcétera, no me pasaba nada? Pero ahora que me estoy acercando, parece ser que todo me va ¿qué? Me va mal. Parece ser como que las cosas son peores en lugar de ir ¿qué? Mejorando. Pues resulta que Jesús tiene el cielo abierto y no parece que las cosas vayan mejorando, sino al contrario, el cielo ya se abrió y ahora ¿quién lo está tentando? El diablo. Y no fue un día ni 2, ¿fueron cuántos días? Fueron 40 días. Y las tentaciones que vienen aquí son sorprendentes. Vamos a ir leyendo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios. Entonces, esta sí es una tentación, ¿eh? Si eres hijo de Dios. ¿Por qué digo que esta sí es una tentación? Porque va directamente a atacar nuestra identidad, lo que nosotros somos. Si eres hijo de Dios, no te hubieran despedido de ese trabajo tan bueno que tenías. Si eres hijo de Dios, no te hubieran demandado como te están demandando. Si eres hijo de Dios, no tendrías esa enfermedad que ahora tienes. Si eres hijo de Dios, y parece ser que el ataque principal de Satanás es ¿hacia dónde? Hacia nuestra identidad, ¿quiénes somos? Satanás le está restregando en la cara a Jesús si realmente es el hijo de Dios. ¿Realmente eres el hijo de Dios? Y aquí está la respuesta de Jesús. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Palabra clave: pan. Porque el pan, ¿qué va a representar o qué representa? La provisión. La provisión es lo que representa el pan. Si eres el hijo de Dios y tienes hambre, pues dile a esta piedra que se convierta en ¿qué? En pan. O dile a Dios que te dé de su provisión, porque ¿a poco no tener el cielo abierto es tener provisión? Entonces, si tienes el cielo abierto porque eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en ¿qué?
en pan. Y la gente que no entiende estas cosas, que no conoce al Señor, está viviendo en la vida solamente ¿por qué? Por la provisión o por el pan, por lo material. ¿Cuál es la respuesta que da Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, la respuesta de Jesús es que más importante que los recursos materiales, más importante que el pan, más importante que el dinero, más importante que cualquier cosa material que podamos tener, está la ¿qué? La palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Jesús no pudo haber dicho a la piedra, pues sí, ya tengo hambre, conviértete en un pan, y habérsela comido? Él tenía todo el poder, pero él entendía y sabía que lo más importante no es lo material o lo tangible o lo que solamente llena nuestro estómago, sino que lo más importante es que su palabra. Así que si tú estás pasando por un problema, si tú estás pasando por una necesidad, si tú estás pasando por una enfermedad, déjame decirte que lo más importante es su ¿qué? Su palabra, lo que Él ha dicho de ti, lo que Él ha dicho de nosotros. El diablo, tentando a Jesús, lo quería bajar a su nivel. ¿Y cuál es el nivel del diablo? Solamente lo material, solamente lo tangible, solamente lo que satisface una necesidad temporal. Pero Jesús le está diciendo, mi provisión es la palabra. Por eso le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, el diablo no se quedó conforme. El diablo no dijo, pues tienes razón Jesús y ya me voy. Sino fue más insistente, intentó ser más persuasivo. 5, le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Piensa nada más que el diablo lleva a Jesús a un monte alto, vamos a suponer que es aquí, y al diablo le vamos a poner unos cuernos, y le muestra todos los reinos, toda la riqueza, todo el poder, toda la fama, todo lo que hay en el mundo caído, en el mundo que solamente está acostumbrado a comer pan para llenar su ¿qué? Su estómago, pero que no conoce la palabra del Señor. Y lo pone allí en ese monte para mostrarle o para deslumbrarlo, y le dice, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido ¿qué? Entregada, y a quien quiero la doy. ¿Sí dice así? A mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién se la entregó? A Satanás. ¿Quién le dio esa potestad, esa autoridad y todos los reinos? Pues Adán, cuando decidió ¿qué? No escuchar la voz de Dios. La potestad, el dominio, el reino, el poder que tenía el ser humano en este jardín, cuando pecó, fue trasladada ¿a quién? Al diablo, a Satanás. Ahora observa lo siguiente en estos versículos. Jesús no le va a decir al diablo, tú eres un mentiroso, tú no tienes eso. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Y Jesús no lo va a contradecir, no le va a decir, no es cierto, tú no tienes eso. El diablo tiene todo ese poder ahora entregado. Pero ¿cuál es la condición para que yo te dé todo esto? Si tú, postrado, ¿qué? Me adorares. Déjame ponerlo por aquí arriba. Bueno, por aquí abajo. Si postrado me adorares. Es muy sorprendente que el diablo,
quiere adoración. Quiere adoración. Y es capaz de ofrecerlo todo, todos los reinos, todo el poder, a quien ¿qué? A quien lo adore. Por eso yo a veces le digo a los más jóvenes, cuando andan viendo tantas cosas en las redes sociales, mira, yo no soy tan espiritual con las redes sociales, pero a veces concluyo que las redes sociales son como una ventana, como una forma de mirar lo que Satanás le mostró ¿a qué? A Jesús. Porque en unos minutos tú puedes ver la gloria de todos los reinos, ¿cierto? Puedes poner en TikTok o en la red social que uses, cómo se vive en Alemania, y luego te vas a un video de cómo se vive en Estados Unidos, y tú te puedes pasar horas viendo cómo se vive en todos los reinos de ¿qué? Del mundo. Y de pronto puedes llenar tu corazón de decir, ay, si yo pudiera tener, si yo pudiera lograr. ¿Sabes por qué son tan lucrativas las redes sociales? Porque apelan a este principio diabólico de que los jóvenes, en general, aunque también los adultos, no lo dudo, serían capaces de todo con tal de tener eso que ven allí. Serían capaces de todo con tal de tener eso allí. Por eso hay ciertos países, no voy a decir cuáles, pero no, México no. Hay ciertos países que prohíben ciertos contenidos para los jóvenes. Le llaman contenidos de opulencia. ¿Qué son los contenidos de opulencia? Toda la basura que vemos de los tiktokeros que se andan subiendo en yates, que andan viajando, que traen sus carros último modelo, que salen como con 5 mujeres, que andan con el último iPhone, que andan derrochando su riqueza y su talento, ¿cierto? Y ahí van todos nuestros jóvenes. Yo cuando era maestro en la secundaria, pues como maestro humilde, ¿verdad? Yo le decía a los jóvenes, pues tienes que estudiar, no copies, trabaja en equipo, respeta tu país, respeta a tus autoridades. Y los jóvenes te decían, ¿y eso para qué me va a servir? ¿Y eso qué fin tiene? Sí, hay otros caminos para tener muchísima riqueza, porque además muchos de los influencers más ricos del mundo son jóvenes de menores de 25 años, aunque tú no lo creas, ¿cierto? Ahora, yo no estoy diciendo que no veas esos contenidos, que queden en tu conciencia o que queden en ti, pero sí te estoy diciendo que el mismo principio diabólico de mostrarle los reinos de este mundo sigue operando. Y al final, lo que este amigo está diciendo, bueno, no este amigo, sino este enemigo está diciendo es puedo dártelos, puedo entregártelos, porque a mí me han sido dados y yo se los entrego a quien yo quiero. Pero hay una condición, es pequeña si quieres verla así, pero solamente te voy a pedir algo. Si postrado me ¿qué? Me adoras, porque yo estoy buscando adoración y soy capaz de pagarla. Y ve lo que dice el versículo 8, respondió Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, déjame poner aquí la respuesta de Jesús. Al Señor tu Dios adorarás. Y se pudo haber quedado allí, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás. Pero Jesús le va a poner un complemento muy importante del servicio. Y a Él servirás. Entonces aquí hay una evidencia palpable y verdadera de que un adorador genuino debe de tener ¿qué? Servicio. Un adorador verdadero es aquel que manifiesta ¿qué? Servicio. Porque así está en la respuesta. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras,
Si tú solamente adoras, pero no estás sirviendo, no estás en el nivel de la respuesta de Jesús. ¿Sí? Si tú solamente estás adorando, pero no estás sirviendo, no estás al nivel de la respuesta de Jesús. O al revés, si tú solamente estás sirviendo, haciendo cosas, pero no estás ¿qué? Adorando, no estás en el nivel de la respuesta de Jesús. Necesitamos tener un nivel de adoración alto, con un estilo de vida de servicio alto. Porque es el principio que que Jesús está estableciendo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adoración y servicio van juntos, porque la adoración, aquí ya se me hizo un amontonadero, pero ténganme paciencia. La adoración, como bien nos han enseñado, nos da revelación o entendimiento profundo, pero el servicio nos da propósito. ¿Cierto? La adoración nos da revelación o entendimiento profundo, mientras que el servicio nos da propósito. Entonces necesitamos que estos elementos estén con nosotros. Sigo avanzando. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Entonces aquí el templo, déjenme ver cómo lo podemos dibujar. Vamos a ponerlo de este lado. Híjole, ahí echen a volar su imaginación porque no. El pináculo es la parte más alta del templo, ¿cierto? Es un punto alto. Entonces no sé exactamente cómo dibujarlo, pero vamos a suponer que ahí. Estas son las escaleras, aquí estaban las columnas. Y lo lleva a la parte alta. ¿A dónde? ¿A Jerusalén? Y estando en la parte alta, a Satanás se le ocurre una idea brillante, ¿verdad? Tírate de alto, porque además Dios va a enviar ¿a qué? A tus ángeles y no te va a pasar nada. Haz algo sensacionalista y vas a ver que no te pasa nada. Regresamos. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Como que el diablo no tiene mucha imaginación. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará, acerca de ti te guardarán y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor y entonces resulta que Satanás le va a presentar por lo menos estas tres tentaciones, o al menos estas que están registradas, ¿verdad? Que son las principales, pero dos de ellas tienen que ver con su ¿qué? Con su identidad. Si eres hijo de Dios, mientras que una tiene que ver con ¿qué? Con su propósito, ¿cierto? Ahora, si Jesús falla, si Jesús cae, si Jesús se deja engañar por este diablo, ¿verdad? Jesús se hubiera quedado en el desierto y
y no hubiera ¿qué? Avanzado a lo siguiente, porque el desierto, entre paréntesis lo pongo, es un lugar de paso. Es un lugar de paso. El desierto es un lugar de ¿qué? De redefinición. O el desierto es una escuela de los hijos. ¿De los hijos de quién? De Dios. El desierto es un lugar de paso, es un lugar de redefinición, es una escuela de los hijos de Dios, pero el desierto también se puede convertir en una tumba. Bueno, con rojo. Bueno, con rojo no. El desierto también se puede convertir en una ¿qué? En una tumba. El desierto es un lugar de paso, es una escuela, es un lugar de redefinición, pero para algunos el desierto se convierte en una ¿qué? En una tumba. Ahora, el propósito de Dios no es que quedemos postrados, ¿en dónde? En el desierto, sino que avancemos a lo siguiente, a lo que Dios está haciendo. Vamos a seguir leyendo y después ya vamos a algunas conclusiones. Mismo capítulo 4, 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hay un versículo en Hebreos, a ver si alguien me ayuda a encontrarlo, pero dice que el diablo está como un león ¿qué? Rugiente, buscando a quién devorar. ¿Sí? A ver si alguien lo encuentra. El diablo está como un león rugiente, buscando a quién devorar. Si yo viera un león rugiente, pues seguramente tendría miedo de él, ¿verdad? Si yo viera un león rugiente, primera de Pedro 5:8, vamos a ponerlo por aquí. ¿Cómo dice, Cale? Ok, gracias. Anda como un león rugiente, buscando a quién devorar. Ahora, si yo viera un león rugiente, me asustaría, ¿no? Y más si está hambriento. Pero también la Biblia dice: someteos ¿a quién? Así es, resistid ¿y qué? Y huirá de vosotros. Entonces el secreto no está en estar peleando con el diablo todos los días, porque te va a devorar. La clave o el secreto está en ¿qué? En someterte a Dios. ¿Cierto? El secreto o la clave no está en estar luchando con el diablo todos los días y reprendiéndolo donde quiera que lo vemos. Pero el secreto está en ¿qué? En someterme a Dios. Porque si tú quieres resistir al diablo sin haberte antes sometido a Dios, te va a devorar. ¿Cierto?
si tú quieres resistir al diablo sin haberte sometido antes a Dios, te va a ¿qué? A devorar. Pero cuando tú te sometes a Dios, lo puedes resistir y Él huye ¿de qué? De mí o de nosotros, porque Jesús está en este lugar llamado desierto. Él está sometido ¿a quién? A Dios, ¿cierto? El diablo viene, lo quiere devorar, pero Jesús resiste y Él tiene que ¿qué? Que huir. Ahora te digo esto no para que tengas miedo del diablo, porque Él está vencido, Él está derrotado, pero no obstante anda buscando a quién devorar, anda buscando a quién tragarse. Sigo avanzando. Siguiente versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ahora déjame ir ya cerrando esta parte. Jesús entró. Jesús entró ¿a dónde? Al desierto, lleno del Espíritu. Jesús entró al desierto lleno del Espíritu y en el 4:14 dice que volvió o salió en el poder del Espíritu. Aquí le voy a poner salió en el poder del Espíritu. Entró lleno y no salió vacío. Entró lleno y no salió derrotado. Entró lleno y no salió vencido. Entró lleno y salió en el poder ¿de qué? Del Espíritu. En otras palabras, Jesús aprobó la escuela ¿de qué? Del desierto, que para él duró ¿cuánto? 40 días. Jesús aprobó la escuela del desierto, que para él duró ¿cuánto? 40 días. Porque si tú y yo aprobamos esta escuela del desierto, entonces estamos listos para lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Versículo 14. Y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, voy a borrar este lado izquierdo. Perdón. Y espero que hayas estado leyendo Elías y Eliseo para ir a la parte final. Entonces Jesús vamos a Hechos capítulo 1. Hechos 1. Y al igual que Lucas tiene el mismo autor, pero Hechos 1 dice lo siguiente.
en el primer tratado, o Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? Lucas, ¿cierto? En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sí dice así? En el primer tratado o en el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí está la clave de Jesús. Jesús hace y enseña, ¿cierto? Jesús no va a hablar de lo que no hace, o no va a enseñar lo que Él no hace. Jesús hace y enseña. ¿Por qué muchas veces nosotros los cristianos, ¿verdad?, no tenemos frutos o resultados o evidencias palpables de lo que Dios está haciendo a través de nosotros? Porque muchas veces solamente queremos, ¿qué? Enseñar. Yo puedo enseñar, por ejemplo, acerca del matrimonio. Es más, me descargo una predicación del matrimonio y bien pudiera enseñarla, ¿verdad? Pero antes de enseñar de qué, del matrimonio, tengo que haber vivido en un estado de qué, de matrimonio, o estar viviendo en un matrimonio. Yo te pudiera enseñar de que no, pues es bien padre adorar para que tengas revelación y tengas propósito, ¿cierto? Pero necesito haber pasado tiempo adorando realmente al Señor. Necesito haber estado con Él en lo secreto, en la búsqueda, en lo íntimo. No nada más hablar o enseñar o tratar de persuadir a alguien, pero tenemos que haber pasado por este proceso donde vivimos lo que estamos, ¿qué?, predicando. Por eso dice, Jesús comenzó a hacer y a qué, y a enseñar. Y entonces todas estas tres que están aquí, ¿verdad?, tentaciones como llamamos, Jesús, antes de que el diablo se le apareciera diciéndole que convirtiera las piedras en pan, estoy seguro que mucho antes él ya concluía que la palabra del Señor para él lo era, ¿qué?, todo. Tenía poder sobre toda circunstancia. Mucho antes que el diablo lo llevara a la cima de los montes para enseñarle la grandeza de los reinos, Jesús ya sabía que el plan de Dios era que esos reinos los había entregado ¿a quién? Al hombre. Pero el hombre, por causa de su pecado y de su desobediencia, decidió entregárselos ¿a quién? A Satanás. Pero Jesús sabía que esos reinos no le pertenecían a Satanás. En un principio le pertenecen ¿a quién? A Dios. Jesús también sabía que los ángeles, como dice Hebreos, son nuestros servidores y están para servirnos, pero Jesús no tiene que demostrarle nada a nadie, ¿cierto? Porque le dice el diablo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque la tentación revela tu corazón. ¿Revela tu qué? Tu intención. La tentación revela tu corazón y revela tu intención, ¿cierto? Por eso es que a veces muchos hombres, y aquí sí no generalizo, pero no generalizo hombres y mujeres, pero muchos hombres, varones me refiero, caen con mujeres, ¿cierto? Pero cuando digo caen, no es que en este momento me encontré a la mujer y caí, sino que desde antes, semanas o meses, ya estabas maquinando en tu corazón. Ya tu intención y tu corazón ya se estaba ¿qué? Desviando, ¿cierto? ¿Qué te quiero decir con todo esto? Revisa lo que estás atesorando en tu corazón. Revisa lo que estás atesorando en tu corazón. A lo mejor ya estás poniendo en tu corazón, como a veces dice el pastor, si yo me ganara $1,000,000, pues seguramente ya no iría a la iglesia. Si yo me ganara $1,000,000, híjole, pues yo no daría el 10%. Creo que dar el 10% a la iglesia es mucho, mejor me lo gastaría. Entonces, revisa lo que estás atesorando en tu corazón. Regreso aquí ya para ir cerrando.
lo que Jesús hace y enseña. Ahora, todos pasamos alguna vez por un estado ¿de qué? De pecado, simbolizado por un lugar que se llama ¿quién? Egipto, ¿cierto? Egipto, un estado de pecado. Después pasamos por un ¿qué? Desierto, representando una ¿qué? Una escuela, o en el peor de los casos, una tumba. Por eso hay muchos cristianos que están, perdón que lo diga así, muertos en vida, porque siguen en el desierto, porque no han adquirido las conclusiones correctas que les permitan ¿qué? Avanzar al propósito de Dios. El desierto nada más es un tiempo. Yo me aventé nada más 6 años en la primaria, no 12 ni 20. Fue un lugar de paso para mí, ¿cierto? El desierto es un lugar de paso, pero no permitas que se convierta en una tumba, en un lugar donde tienes que morir. Porque lo siguiente es la tierra ¿de qué? De promesa. Y la tierra de promesa es donde todo es posible. Jesús pasó en el bautismo por el estado de pecado, representándonos. Ha pasado ahora en el desierto, ¿verdad? Aprobó la escuela de 40 días y ahora avanza hacia ¿dónde? Hacia la tierra de promesa, como acabamos de leer en Lucas capítulo 4, que dice: volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y cuando sigamos leyendo el Evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta que Jesús ya no está ni en este estado, ni en esta escuela, sino ahora está en esta tierra donde todo es ¿qué? Donde todo es posible, donde fluye leche y miel, donde todo es posible para el que cree. Amén. Ahora, para ir cerrando, todos nosotros, ¿verdad? Tuvimos este estado o esta condición. Tuvimos este estado o esta condición. Y tuvimos este estado o esta condición. Estado de pecado, carnalidad y egoísmo y desobediencia a Dios. Cuando Juan el Bautista está predicando a esa gente que está en un estado de pecado, en un estado de egoísmo o de carnalidad y desobedientes a Dios, ellos están diciendo: ¿qué podemos hacer? Juan, ¿qué tenemos que hacer para no permanecer en este estado? Pero resulta que viene Jesús y va a tomar Jesús nuestra condición mala, nuestra condición egoísta, nuestra condición de desobediencia, para que podamos ¿qué? Tener este cielo abierto, para entrar ¿a dónde? A esta escuela que es difícil o dura, para que esta escuela no se convierta en una ¿qué? En una tumba, sino sea un lugar donde somos otra vez definidos, para que podamos ir ¿a dónde? A esta tierra donde fluye leche y miel, a esta tierra donde sí hay gigantes, pero los gigantes no nos pueden derrotar, a esta tierra donde al que cree todo es ¿qué? Todo es posible. Entonces, si tú estás batallando
si tú estás sufriendo, si tú estás con incredulidad, con dudas, te invito a que sigas viniendo, a que sigas leyendo la palabra. Y no me gustaría, a mí particularmente, hablar todo el tiempo de lo que sucede en el desierto. Yo quisiera, o mi deseo es poder entender y hablar de lo que sucede en esta tierra, porque también hay etapas en las iglesias, en las naciones, en las sociedades que como no entendemos, entonces tenemos que pasar muchos años ¿en dónde? En esta escuela. En esta escuela. ¿El propósito es que te quedes en esta escuela mucho tiempo? No. El propósito es que vayas ¿a dónde? A esta tierra. Que no estés batallando todo el tiempo con los mismos problemas, que no estés batallando todo el tiempo con las mismas tentaciones. Algunas de ellas ni son tentaciones, son carnalidades, son concupiscencias. Entonces vamos a orar para ir ya concluyendo esta parte. Quiero invitarte a que tú vengas los domingos. Esta fue como la introducción, pero vamos a dar gracias. Yo sé que a veces a mí me ha pasado y seguramente me pasará en algún otro momento de la vida. Venimos cargados con problemas, a veces con desánimo, otras veces con enfermedad, algunas veces con incredulidad, ¿verdad? Pero déjame decirte que ese no es el plan, ese no es el propósito, eso no es lo que Dios quiere. En el diseño de Dios hay una tierra, un jardín que produce. No te conformes o no te acomodes a vivir todo el tiempo entre espinos, entre biznagas, entre sequedad. La tierra, esta tierra de promesa donde todo es posible, es real. Señor, te damos gracias en esta tarde. Reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Es verdad que a veces el enemigo ha venido a acusarnos, a engañarnos, a querernos devorar, pero estamos confiados en que tú ya has vencido, Señor. Estamos convencidos también, Señor, de que tú has hecho todo por nosotros. Permítenos vivir una vida no en el desierto. El desierto es un lugar de paso, el desierto es una estación, pero enséñanos a vivir en esta tierra de promesa donde todo es posible. Porque lo que seguiremos leyendo en Lucas tiene que ver con milagros, tiene que ver con restauración, tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con bendición, tiene que ver con Jesús levantando hombres y mujeres para su gloria. No permitas que vivamos en un lugar que no produce más que espinos y abrojos, sino queremos establecernos en esa tierra que fluye leche y miel. Te damos gracias, Señor, y aunque tenemos necesidades, no confiamos en nuestras posibilidades, sino miramos tus riquezas. Miramos tus riquezas. Gracias, Señor, en esta tarde. Te pedimos por cada uno de nosotros y que tu iglesia sea, que vaya de gloria en gloria, que vaya de poder en poder, que tu iglesia no se convierta en un lugar desértico, sino que tu iglesia sea una tierra donde fluye leche y miel para todas las naciones. En el nombre de Jesús,
Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ojalá estés leyendo a Elías. Ya no quise hablar de él hoy para no extenderme más, pero ojalá estés leyendo a Elías y Eliseo para poderlo la próxima ocasión conectar. Y bueno, dejo este lugar para, no sé si hay avisos o... Todos los que están ahí viendo esta transmisión o este video. Bendiciones desde Comunidad La Viña.